Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. Welcome to part 3 of our discipleship series. Bienvenido a la parte 3 de la serie Discipulados. Tonight, we'll be talking about the foundations of faith. Esta noche vamos a estar hablando sobre el fundamento de la fe. Let's read Luke chapter 6. Vamos a leer en Lucas capítulo 6. Luke chapter 6, Lucas capítulo 6, verse 47 versículo 47 and 48. y 48. Praise God. Alabado sea el Señor. Whoever comes to me and hears my sayings and does them, I will show you whom he is like. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose and the stream beat vehemently against that house and could not shake it, for it was founded on the rock. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Amen. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, today we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. As we open your word, we pray that you open our hearts, Así como abrimos tu palabra, te pedimos que abra nuestros that corazones we might receive everything you have for us tonight. y que podamos recibir todo lo que tú tienes para In nosotros Jesus' esta name noche. we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen Amén and y amen. amén. Praise God. Many times when we read through the New Testament, Muchas veces cuando leemos el Nuevo Testamento, it compares the life of the believer to the construction of a building. compara la vida del cristiano con la construcción de un edificio. For example, in Jude, in the epistle of Jude, it says, building yourselves up. Por ejemplo, en la epístola de Judas dice construyéndote o edificándote. And in 1 Corinthians chapter 3, Y en Primera de Corintios capítulo 3, I want to read that, quiero leerlo, verses 9 through 11. versículos del 9 al 11. Here Paul says, for we are God's fellow workers, you are God's field, you are God's building. Dice entonces aquí Pablo, vosotros sois edificio de Dios, como yo perito arquitecto puse el fundamento. According to the grace of God which was given to me, as a wise master builder, I laid the foundation, another builds on it, but let each one take heed how he builds on it. Verse Pero 10. cada uno mire cómo sobreedifique, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. And verse 11, it says, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. And let's read Ephesians chapter 2 Vamos a leer también Efesios capítulo 2, and verse 19, starting in verse 19. versículo 19. Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, Having been built on the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, In whom the whole building, being fitted together, grows into a holy temple in the Lord. en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, In whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. So in all these verses, we see comparing the growth and the life of a believer to a construction project. En todos estos versículos podemos ver la vida del cristiano comparada con un edificio o la construcción de un edificio. And the first part, and probably the most important part of any building, Y la primera parte, y probablemente la más importante de todo edificio, is to lay a solid foundation. es echar un fundamento sólido, Because the foundation establishes the limits of the building porque el fundamento es el que establece los límites de este and edificio how heavy and big the building will be. y cuán pesado y cuán alto puede ser ese If edificio. the foundation is weak,
Si el fundamento es débil, then the building is going to be small. entonces el edificio será pequeño. If the foundation is strong, Si el fundamento es fuerte, then it can support the great weight of a tremendous building. entonces puede soportar el peso de un gran edificio. And so in the spiritual order of things, En el plano espiritual, we can see that many Christians profess and have good intentions to grow spiritually, vemos que muchos cristianos tienen buenas intenciones de crecer espiritualmente, but sadly, after a while, pero tristemente después de un tiempo they begin to flounder and sink. empiezan a temblarse y a hundirse, They begin to walk away from the truth. empiezan a apartarse de la verdad. And sometimes we see people's lives destroyed completely. Y a veces vemos que estas vidas son destruidas completamente. They had good intentions in the beginning, Tuvieron buenas intenciones desde el principio, but because they didn't have a strong foundation, pero por no tener un buen fundamento, later on their spiritual life just crumbled. luego su vida se desvanece. And a lot of times we see immature Christians También vemos a cristianos inmaduros who have the wrong kind of foundation. que tienen un fundamento equivocado o erróneo. And then the Bible says in Ephesians 4 that they're taken to and fro with any wind of doctrine. Entonces vemos como en Efesios dices que van de aquí para allá movidos por cualquier doctrina Because they don't have a strong foundation. porque no tienen un buen fundamento. So maturity is impossible. Entonces la madurez es imposible. You know, the word doctrine comes from a Greek word, didach. La palabra doctrina viene sobre una palabra griega que se llama didact, It means teaching. que significa enseñanza. And so in the epistles and the writings of the apostles, En las epístolas de los apóstoles they make a lot of emphasis on having good, sound doctrine. hacen mucho hincapié en tener una buena doctrina. Doctrines that are in line with the Bible, which is the Word of God. Doctrinas que están alineadas con la palabra de Dios. And that's why I take the whole discipleship process very seriously. Por eso tomo el discipulado muy en serio. Remember, we read in Matthew 28, Recuerden que leímos en Mateo 28, where Jesus gave the Great Commission. donde Jesús nos da la gran comisión. That's Matthew 28:18. Eso es Mateo 28, 18. He said, "All power has been given to me in heaven and on earth." Dice, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. And then he didn't say to do miracles. Y no dijo para hacer milagro, He didn't say to cast out demons. no dijo para echar fuera He demonios. said, "I have gotten all power in heaven and on earth. Él dijo, yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra. God has given me tremendous authority and power, Él dijo, Dios me dio tremenda autoridad y poder and I give this to you. y les doy esto. So now you can go and do miracles." Y les doy esto para que ahora vayan y hagan milagros. That's not what he said. Eso no fue lo que él dijo. To go and save souls? Para ir a salvar almas. No, that's not what he said. No, eso no fue lo que él dijo. To change the world? Para ir a cambiar el mundo. That's not what he said. Tampoco fue eso He lo que said, dijo. all power and all authority. Él dijo todo poder y toda autoridad. Now you go Y ahora ustedes van and lay foundations in Y- people's lives. y hagan fundamento en las vidas de la gente. This was the most important Esto fue lo más importante. because Jesus understood that with a strong foundation, he would have strong disciples. Porque Jesús entendió que con un fundamento fuerte, Él tendría discípulos fuertes. And he said, teach them to keep and to do the things that I have taught you, Y les dijo, enséñalos a mantener lo que les he enseñado. and I will be with you to the end of time. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. So the focus of Jesus' commandment was that we are to make disciples. Entonces, el enfoque del mandamiento de Jesús era ir a ser discípulos. It doesn't mean to make people like ourselves. No significa ser gente como nosotros mismos. I've been to some churches Yo he ido a muchas iglesias where the pastor's disciples preach just like the pastor. donde los discípulos del pastor predican exactamente como el pastor. They have the same manners, Tien- mannerisms as the Incluso tienen pastor. los mismos manerismos del They're pastor. like copies of the pastor. Parecen copias del But pastor. we should be copies of Jesus. Pero Amen. nosotros tenemos que ser copias de Jesús. Amén. And so this is our calling, Este es nuestro llamado, to make disciples for Jesus a ser discípulos para Cristo and to teach them to do the things that we have received. y enseñarles a hacer lo que nosotros
nosotros hemos So recibido. discipleship is very vital in the Christian El life. discipulado es vital en la vida del cristiano. But we cannot make disciples No podemos hacer discípulos unless we are disciples. si nosotros mismos no somos discípulos. And we cannot be disciples Y no podemos ser discípulos until we receive the foundation. antes de recibir el fundamento. So even though it sounds very simple, Y aunque parece sencillo, these are the things we have to transmit to our children. esto es lo que debemos transmitir a nuestros hijos. And even when somebody new that you bring to church or somebody in your family is new to Christ, Aun cuando hay una persona nueva en tu familia o ha venido a Cristo, we're not called to give them Bible studies no estamos llamados a darles estudios or bíblicos to pray for them o a orar por ellos or to bring them to church. o traerlos a la We're iglesia. called to disciple them. Estamos llamados a discipularlos. Then they will understand the importance of prayer, Entonces van a entender la importancia de la oración, the importance of coming to church, la importancia de venir a la the iglesia, importance of the Holy Spirit. la importancia del Espíritu Santo. So going on to point number 2, Yendo al punto número 2, we see that the only foundation ordained by God for the Christian vemos que el único fundamento ordenado por Dios para la vida cristiana is Jesus Christ himself. es Jesucristo mismo. Paul said it like this: Pablo lo dijo de esta manera. Behold, I place in Zion He aquí pongo en Sión a rock, a cornerstone, la piedra principal del ángulo, a precious chosen stone. una preciosa y escogida. You want to know why our church is called Cornerstone? ¿Saben por qué nuestra iglesia se llama Cornerstone? Because the cornerstone is Jesus. Porque la piedra angular es Jesús. He is our cornerstone. Él es nuestra piedra angular. In the Old Testament and the New Testament, En el Antiguo Testamento y en el Nuevo whether you Testamento, read it in Isaiah chapter 28 ya sea que lo leas en Isaías 28 or in 1 Peter chapter 2, o en Primera de Pedro capítulo 2, we are taught that the foundation of the Christian life is Jesus Christ. estamos enseñados que el fundamento de la vida cristiana es Jesucristo. There is no other foundation. No hay ningún otro fundamento, There is no other person no hay ninguna otra persona that's given to us that we should found our life and build our life on. que se nos ha dado para que nosotros podamos fundamentar nuestra vida. It's not just believing in God. No es solamente creer en It's Dios, not just going to church no es solamente ir a la iglesia or serving and having some kind of ministry. o servir o tener algún tipo de ministerio. If we don't have a personal relationship with Jesus Christ, Si no tenemos una relación personal con Jesucristo, we don't have the foundation in our life no tenemos el fundamento en nuestra vida, because there is no other foundation porque no hay given. ningún otro fundamento. Let's analyze the words of the Lord himself in Matthew 16, Analicemos las palabras del propio Señor en Mateo capítulo 16, verse 13. versículo 13. Matthew 16, Mateo 16, verse 13. versículo 13. Hallelujah. Now we've discussed these verses before, Hemos discutido ya estos versículos anteriormente, but pay attention to what he says. pero presten atención a lo que él dijo. And beginning in verse 13, Empezando en el versículo it 13. says, When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, Who do men say that I am? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? So they said, Some say John the Baptist, some Elijah, others Jeremiah, or one of the prophets. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algún otro de los profetas. So they said, in verse 15, so he said to them, But who do you say that I am? Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? And Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Jesus said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. And I also say to you, Y yo también te digo that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
and the gates of Hades will not prevail against it. y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Now, when we look at the Hebrew in these verses, Cuando vemos el hebreo en estos versículos, we see exactly what Jesus was saying. vemos exactamente lo que Jesús estaba diciendo. The Catholic Church has taken these words La Iglesia Católica ha tomado estas palabras and they have declared that Peter was the first pope. y ha declarado que Pedro fue el primer papa. He was not. Él no lo fue. There was no pope in the church for hundreds of years after Jesus. No hubo ningún papa en la iglesia por cientos de años después de Jesús. But this is what Jesus was saying Pero esto era lo que Jesús estaba diciendo. in verse 18. En el versículo 18, I say to you, you are Peter. yo te digo, tú eres Pedro. In the Greek, the word there is Petros. That's how you say Peter in Greek. En el griego, la palabra o el nombre Pedro es Petro. And I also know how to say it in Arabic. Y también lo sé decir en arameo. Butros. Butros. Amen. Amén. So Jesus said, you are Petros. Jesús le dijo, tú eres Petro. It's a proper name, Es un nombre propio capital P, con mayúscula P and it's masculine. y es masculino. In the Greek, they have masculine words, neutral words, and feminine words. En el griego hay palabras masculinas, palabras neutras y palabras femeninas, Just like in Spanish. igual que en el español. And then he said, and on this rock I will build my church. Y también dijo, en esta roca edificaré mi So iglesia. people say, you see, it's Peter. Entonces la gente dice, ¿ves? Es Pedro. But that's not what it says in the Greek. Pero eso no es lo que dice en el griego, Where it says, on this rock I will build my church. donde dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. The word rock there is another Greek word, La palabra roca es otra palabra griega which is Petra. que es Petra. So this is what he said. Esto fue lo que él dijo. You are Petros, Tú eres Petros and on this Petra I will build my church. y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. He was talking about the foundation. Él estaba hablando sobre el fundamento. When Peter said to him in verse 16, Cuando Pedro le dijo en el versículo 16, Jesus was asking, who do you say that I am? Jesús andaba preguntando, ¿quién ustedes dicen que yo soy? And Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. It was a revelation from God. Era una revelación de Dios. I'm sure if we were there that day, Estoy seguro que si estuviéramos ahí ese día, it went like this. pasó de esta manera. You are Christ, the Son of the living God. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And it was like an explosion Y era como una explosión spiritually. He espiritualmente. had said one of the most powerful things in the whole Bible. Él dijo la cosa más poderosa en toda la Biblia. And Jesus was shocked, Y Jesús estaba en shock. not because Peter said it, No porque Pedro lo haya dicho, but because God had finally given the revelation. sino porque Dios finalmente dio la revelación. Peter was not a special disciple. Pedro no era un discípulo especial. If you read 5 or 6 verses later, Si ustedes leen 5 o 6 versículos después, Peter was used by Satan Pedro fue usado por Satanás to say something wrong. para decir algo incorrecto. So there's no way God would have chosen Peter to be the first pope, right? Entonces no había manera de que Jesús hubiese escogido a Pedro para ser el primer papa. He was very carnal, Él era muy carnal, but he got a revelation from pero God. tuvo una revelación de Dios. And Jesus said, that's the foundation. Y Jesús dijo, ese es el fundamento. I am the cornerstone. Yo soy la piedra angular. Upon that revelation, Y a partir de esa revelación, upon that foundation, a partir de ese fundamento, sobre ese fundamento, I will build my church, voy a edificar mi iglesia. and the gates of hell will not prevail against it. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Do you see what he was saying? ¿Entienden lo que él estaba diciendo? That's why it's good to study the Bible in different languages. Por eso es bueno estudiar la Biblia en diferentes lenguajes. But Jesus is the foundation of the church. Pero Jesús es el fundamento de la iglesia. Peter was not the first pope, Pedro no fue el primer papa. but the church of Jesus Christ is built on the foundation whose name is Jesus Christ. La iglesia de Jesucristo está construida o edificada sobre el fundamento que es Jesucristo. Up until that point, Hasta ese punto, Peter was very familiar with Jesus of Nazareth. Pedro estaba muy acostumbrado a Jesús de Nazaret
o familiar, He familiarizado. knew Jesus, the son of the carpenter. Él conocía a Jesús, el hijo del carpintero, But now he got a different revelation. pero ahora él obtuvo una revelación diferente, That this was somebody divine. que este era una persona He divina. was the son of God. Él era el hijo de Dios. He was the Christ. Él era el Cristo. And then when we get saved, Y cuando nosotros somos salvos, because of our faith and our belief in Jesus Christ, por nuestra fe y nuestra creencia en Cristo Jesús, and we receive him as our Lord and Savior, y lo recibimos como Señor y Salvador, that foundation is established. ese fundamento es establecido. Now we can begin to build. Ahora podemos empezar a How edificar. many say amen? ¿Cuántos dicen amén? We build upon the foundation. Nosotros empezamos a construir a partir de esta o sobre esta We edificación, build este upon fundamento. Christ. Empezamos a construir sobre Cristo, Just like the wise man who built his house on the rock. igual que el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. But the secret was that what does it mean to build your house on the rock? El secreto era qué significa construir tu casa sobre la roca. It was in Matthew 7 Estaba en Mateo and 7 verse 24. y versículo 24. If you hear my words and you do them, Si tú escuchas mi voz, mis mis palabras, palabras y las haces, that's how you build on the rock. así tú construyes sobre la roca. By hearing his words, Oyendo su palabra, that's why Bible study is important, por eso la estudio bíblico es importante, and we do them. y la hacemos. That's how we build something strong. Así hacemos algo fuerte, Hearing and obeying the word of God. escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. In Acts chapter 20, verse 32, En Hechos 20:32, 20:32, we want to read this. This is an important verse. eso es un versículo importante, vamos a leerlo. It says, "So now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and give you an inheritance among those who are sanctified." Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. So that's how we build something strong. Así es que edificamos algo fuerte. We're in the business of helping people grow strong Christian lives. Estamos en el negocio de hacer que la gente crezca con fundamentos fuertes, People, we're here to help people come to maturity ayudar a que lleguen a la madurez and become stable y que sean estables and strong y fuertes, because they hear the word and they obey it. porque escuchan o oyen la palabra y la Now, obedecen. once we're willing to build strong spiritual lives Cuando ya estamos dispuestos a edificar vidas fuertes and to study the Bible in a formal way, y estudiar la palabra o la Biblia de una manera fuerte, formal, ordenada, ordenada, we begin with the basic doctrines. entonces empezamos con las doctrinas básicas And we find these in the Bible. y la encontramos en la Biblia. In Hebrews chapter 6, En Hebreo capítulo let's 6, read that. leamos esto. Hebrews 6, Hebreo 6, beginning in verse 1. en el versículo 1. It says, "Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God." Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, Verse 2, "Of the doctrine of baptisms, of the laying on of hands, of the resurrection of the dead, and of eternal judgment." de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. And this we will do if God permits. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. And so here we find the basic principles that we use to build on the foundation. Aquí encontramos lo básico del fundamento para edificar. And this is how we start our Christian life. Y así es que empezamos nuestra vida cristiana. And as pastors, I find a very common problem. Como pastor encuentro un problema muy común. Most Christians that come from other churches and other groups, Muchos cristianos que llegan de otras iglesias y de otros grupos they did a good job learning the teachings in that church, hicieron un buen trabajo aprendiendo las enseñanzas de esa iglesia, but
Sometimes they have serious problems in their personal lives pero a veces tienen serios problemas en su vida personal because they don't have a strong foundation in the Word porque of God. no tienen un fundamento fuerte en la palabra de Dios. So the foundations are important Los fundamentos son because importantes a lot of our ministry takes place talking to other Christians. porque la mayor parte de nuestro ministerio se da cuando hablamos con otros cristianos. A new believer is great. Un nuevo creyente es grandioso. They come to church and they say, we don't know anything. Llegan a la iglesia y dicen, no sabemos nada. Teach us everything. Enséñanos todo. And so we can start with the foundations. Entonces podemos empezar con los fundamentos. But when they come from other churches, Pero cuando vienen de otras iglesias, sometimes it's twisted. muchas veces está torcido o distorsionado. They don't know the basic things about Christianity. No saben ni siquiera lo básico sobre la And cristiandad. it's reflected in the way they live their lives. Y está reflejado en la forma en que ellos viven sus And vidas. sometimes you have to, before you can build, you have to just demolish and begin to destroy a bunch of that junk. Y a veces antes de empezar a edificar tienes que demoler todo lo que han aprendido. I have a pastor friend, he says, I don't want any recycled Christians. Yo tengo un amigo pastor que me dice, yo no quiero cristianos reciclados. He wants new people Él quiere gente nueva. because there's so much time to waste with people that Porque come with the wrong foundation. se pierde tanto tiempo cuando la gente llega con los fundamentos So equivocados. we see two things in these verses that we read. Vemos dos cosas en estos versículos que hemos leído. That we need to establish a foundation based on sound doctrine, Que debemos establecer un fundamento basado en una doctrina sana and then we have to go on to perfection y luego debemos proseguir a la perfección in our Christian lives. en nuestra vida cristiana. But it says, and this we will do if God permits. Pero dice, esto haremos si Dios en verdad lo permite. And we ask ourselves, why do some Christians never grow? Y nos preguntamos por qué algunos cristianos nunca crecen. And the reason is because God has established an order. Y la razón es porque Dios ha establecido un orden. God will not allow us to build without first having a foundation. Porque Dios no nos permite construir si antes no hemos establecido un fundamento. Maturity is not what we think it is. La madurez no es lo que nosotros creemos que es. Maturity is what God says. La madurez es lo que Dios cree. So he says, establish these foundations. Entonces Él dice, establece estos fundamentos, This is sound doctrine. esta buena doctrina, Understand these things. entiende estas cosas Then we can go on to perfection. y luego entonces podemos proceder a la perfección. If these things are not in your foundation, Si estas cosas no están en tu fundamento, God will not permit. Dios no lo va a permitir. Because God is not looking for a bunch of saved people to bring to heaven. Porque Dios no está buscando solamente a gente salva para llevarlos al cielo. He's looking for disciples. Él está buscando discípulos. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? This is the order of God. Este es el orden de And Dios. so we see that these things comprise the broad spectrum of the Christian life. Y vemos que estas doctrinas básicas son las que comprenden toda la gama de experiencia Begins with cristiana. repentance, Empieza con el arrepentimiento, faith in God, la fe en Dios, doctrine of baptisms, la doctrina de bautismos plural, en plural, because it's talking about baptism in water and baptism in the Spirit, porque está hablando del bautismo en las aguas y bautismo en el Espíritu Santo, the laying on of hands, la imposición de manos, the resurrection of the dead, la resurrección de los muertos and eternal judgment. y el juicio eterno. Next week, we'll continue the discussion on repentance. La próxima semana continuamos con la discusión sobre el arrepentimiento. Let's stand so we can close in prayer tonight. Vamos a ponernos de pie para cerrar en oración. After we close, we'll review the exam from the test from last week. Cuando oremos, entonces vamos a repasar el examen de la semana pasada. Amen. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. We're here because we want to be disciples. Estamos aquí porque queremos ser discípulos. And if there's anything that interferes Y si hay alguna cosa que interfiere with sound doctrine, con la buena doctrina, with the laying down in our lives of these foundational doctrines, poner las bases para este fundamento, then we pray that you help us put those things aside te pedimos que
tú nos ayudes a poner estas cosas a un lado to lay down a strong foundation, y que podamos poner un fundamento fuerte, because we want to be strong. porque queremos ser fuertes, We want to go on to maturity, queremos madurar. and help us understand these things Ayúdanos a entender estas cosas and experience these doctrines y a experimentar estas as doctrinas a reality in our life, como una realidad en nuestras not just vidas. something we memorize, No solamente una cosa que but as memorizamos, we hear your word, pero así como oímos tu that palabra, we can do your word, que también podamos hacer tu palabra that we might build upon the rock. para que podamos edificar sobre la roca. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús And everybody oramos. says, Y todos dicen, Amen, amen. amén y Praise amén. God. Alabado sea el Amen. You may be Señor. seated. Pueden sentarse. Now